Mariana. ¿Quién me habla? Mariana, profe. Cuéntame, Mariana. Profe, quería para que me aclares el término de reforzadores y reforzamiento mientras que se conecta mi Ok, compañero. claro que sí. Gracias. Los reforzadores es lo que yo utilizo para generar cambios conductuales. O sea, lo que yo utilizo, los objetos, las situaciones, las personas, o sea, es lo que yo utilizo. Y el reforzamiento es el procedimiento de cómo yo lo voy a hacer. Esa es la diferencia. El uso de los reforzadores es lo que yo voy a utilizar para generar un reforzamiento positivo. Por eso digo yo que el reforzamiento positivo es un procedimiento. Es un procedimiento, reforzamiento. Y los reforzadores es lo que yo utilizo en ese procedimiento. Gracias, profe. Listo, Mariana. Le decía entonces de que tenemos que entender el concepto de la contingencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de contingencia, pues tenemos que hablar de lo siguiente. Es la relación de dependencia entre una conducta y su consecuencia. Se les voy a colocar con un ejemplo. Si nosotros queremos reforzar la conducta altruista de alguien, es decir, de ayudar a otras personas, entonces, la persona genera la conducta de ayuda e inmediatamente tiene una contingencia positiva, es decir, tiene una consecuencia positiva. ¿Cuál es esa consecuencia positiva? Que lo felicitan o que se gana, no sé, una bonificación, ¿sí? Pero es contingente a esa conducta de ayudar. Entonces, ahí vemos la importancia de esa relación entre la contingencia y la conducta. Se presenta la conducta y debe existir un reforzador, ¿sí? Es contingente a la conducta que yo espero que dé la persona. Si yo espero que la persona, vuelvo y digo, ayude a otro, entonces debe existir contingentemente el reforzador, ¿sí? Si la persona ayuda a otras personas y no recibe ningún tipo de reforzador, ningún tipo de aprobación social, nadie lo felicita, seguramente esa persona no va a volver a ayudar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esa relación de dependencia entre una conducta y su consecuencia, ¿sí? Entonces, cada vez de que la persona recibe un reforzador, seguramente esa conducta de ayudar a otros se va a incrementar, ¿sí? Miremos unos ejemplos de de reforzamiento positivo. En la vida diaria, un reforzamiento positivo que nosotros utilizamos frecuentemente es, por ejemplo, alguien le cede la silla a otra persona, entonces obtiene un reforzador verbal, social de gracia, ¿no? Entonces, en lo cotidiano y en la vida diaria, a veces uno genera ese tipo de comportamiento, de conductas, y obtiene un refuerzo, que en este caso son las gracias, ¿sí? Cuando una persona cuenta un chiste o narra un chiste, su reforzador sería que nosotros nos podamos reír o que nosotros nos riamos por ese chiste que ha comentado la persona, ¿sí? Que le digamos nosotros a la persona que me gusta cómo está diciendo las cosas, la manera como expresa su inconformidad, lo está diciendo de una manera adecuada. Entonces lo expresamos verbalmente. Sí, María Isabel, ¿qué quieres preguntar? Quería preguntar si esto depende también de las creencias que tengamos, porque por ejemplo en nuestra cultura
decimos como que si vas a ayudar a alguien no es para alardear de eso, sino es más, aplicamos un dicho que dice como que lo que hace la mano derecha como que no se entere a la izquierda, como para decir que, bueno, hiciste un bien, pero no es para Entiendo, como que sí, obtener ese entiendo. reconocimiento y esas cosas. Sí, que realmente no hay que, si yo actúo de esta manera, yo no tengo que esperar nada a cambio, ¿sí? Digamos que esa es la idea que nos plantea ese dicho cultural. Por eso es muy importante reconocer eso que tú estás planteando, de qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que le genera refuerzo, porque pues, no todo el mundo es igual. Entonces hay que entender qué tipo de reforzadores, y eso lo vamos a mirar un poquitico, María Isabel, más adelante, cuando nosotros hablamos de esa guía, de cómo nosotros podemos reforzar, ¿sí? Cómo podemos manejar ese reforzamiento positivo. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a ampliar es conocer un poco cómo es la persona, qué es lo que la motiva, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para poder de esa manera generar qué tipo de reforzador voy a emplear, ¿sí? Claro, las personas que actúan de una manera desinteresada, pues seguramente pues no me van a responder positivamente acá. Acá lo que yo tengo que mirar es de qué manera esa persona logra el autoelogio. Y ya vamos a mirar eso más adelante, María Isabel. ¿Sí? ¿Te quedó claro, María Isabel? Sí, muchas gracias. Bueno, miremoslo, este reforzamiento positivo en el ámbito clínico, en los procesos terapéuticos. Lo que habíamos mirado ahorita era como en lo cotidiano, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la palmada en la espalda cuando uno hace algo bien, o cuando nuestras mamás hacen unos platos deliciosos de comida y entonces nosotros le decimos que muchas gracias, que qué cosa tan deliciosa. En cierta manera hacer esa manera de reforzarla a ella por lo que hace, pues a ella le va a gustar. Fíjense que todo eso lo planteamos en lo cotidiano, Pero cuando hablamos en el ámbito clínico, ¿sí? Tenemos que también generar ese tipo de reforzamiento positivo. Por ejemplo, alabar al paciente, felicitarlo por los cambios que ha tenido hasta ahora. Tenemos que decirle cómo ha avanzado. Es importante estarle retroalimentando precisamente de qué manera ha venido evolucionando, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene problemas de encopresis, entonces cuando el niño logra ir al baño y hace sus necesidades fisiológicas en el baño donde debe ser, entonces el reforzamiento positivo es pues felicitarlo y seguramente dejarlo que juegue algo que él quiere, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso lo hizo adecuadamente con respecto a sus necesidades fisiológicas, lo hizo donde debía ser y no se hizo en los pantalones o en la cama. ¿Ven? Entonces, cada vez que el niño tiene esos comportamientos adecuados de utilizar el baño de una manera adecuada, pues entonces se utiliza ese reforzamiento positivo, ¿sí? Por ejemplo, un niño que está hospitalizado porque es asmático, tiene problemas en su respiración y se le dieron una serie de indicaciones de cómo utilizar esos aparatos que hay en la clínica, cómo utilizarlos, cómo ser juicioso y utilizarlos, y el niño lo está haciendo bien porque tiene problemas asmáticos, pero los está utilizando bien, está siendo muy juicioso. Entonces yo como médico le estoy diciendo, o como enfermero, le estoy diciendo que muy bien, o le regalo una serie de muñecos de superhéroes, o caramelos, o cromos, que llaman también. Entonces, de esa manera estoy reforzando
positivamente esos comportamientos, ¿sí? A nivel de terapia de pareja, cuando nosotros vemos cómo alguno de ellos dos van evolucionando positivamente, por ejemplo, que la esposa es bastante irascible, que es muy regañona, pero vemos los cambios que ha presentado. Entonces, el esposo, el compañero, le dice que está muy feliz, que está muy contento, porque hemos visto el cambio positivo que ha tenido ella. Entonces, ahí ese tipo de comentarios, de expresiones verbales, hacen las veces de reforzamiento positivo. Y le da un abrazo al esposo, la invita a una cena. ¿Por qué? Pues porque la señora ha cambiado, ya no es supremamente intensa, ni mucho menos es agresiva. Entonces ella ha cambiado y eso lo tiene que conocer ella en su momento. Cuando el hermano está ayudando a su hermano pequeño, entonces la mamá, cuando ve ese tipo de conductas, pues entonces le permite que tenga una actividad preferida por haber hecho esa conducta o tener esa conducta de ayudar al hermanito más pequeño. Curiosamente, cuando nosotros utilizamos el reforzamiento positivo, también a veces nosotros reforzamos conductas inadecuadas, ¿sí? Consciente o inconscientemente, nosotros estamos reforzando positivamente conductas que son inadecuadas, como por ejemplo, si le ayudamos a una persona a resolver siempre sus problemas, la estamos haciendo más dependiente a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre le soluciono, siempre tomo decisiones por ella o por él, siempre le estoy generando ese tipo de comportamiento de dependencia, porque terminamos haciéndole todo. Y eso es un reforzamiento positivo, ¿sí? Cuando los compañeros en el aula escolar, digámoslo así, en primaria, en secundaria, hay siempre su payaso que saca unos apuntes fuera de tono, pero los compañeritos se ríen. Ahí estamos reforzando positivamente ese tipo de conducta. Cuando la mamá termina regalando lo que el niño quiere, entonces el niño, para que él no tenga berrinche, para que él no genere su berrinche, pues entonces la mamá termina prestándole atención. Eso también es un reforzamiento positivo de conductas inadecuadas. Por eso digo que son conductas inadecuadas. O sea, el niño que pide las cosas de una manera grosera, gritando, y le dice a la mamá tenga, o le dice el papá tenga, ¿sí? O sea, el niño está actuando de una manera incorrecta, pero pues nosotros se lo estamos reforzando positivamente, ¿sí? Y cuando una persona que está en un estado depresivo requiere la atención, ¿sí? Para que exprese sus quejas, el hecho de que le prestemos atención, eso le alivia un poco su estado depresivo y nosotros se lo estamos reforzando. Porque no les estamos, simplemente estamos expresando la atención, pero no le estamos generando conductas alternas o respuestas que sean mucho más funcionales. Termina llorando y llorando y autolacerándose y autocriticándose, deprimiéndose más todavía. Pero obtiene nuestra atención y ahí nos tiene. Y nosotros estamos generando ese reforzamiento positivo. Entonces, para entrar un poco en cómo nosotros debemos manejar esa guía para la aplicación del reforzamiento positivo, se debe hacer lo siguiente. Sugiero tomen nota, por favor, de esa guía para la aplicación de reforzamiento positivo. Primero que todo, y esto es como el orden que debe existir en esa aplicación de ese reforzamiento positivo. Primero, especificar claramente la conducta o las conductas que se quieren incrementar. O sea, yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero incrementar en el paciente, qué es lo que yo quiero incrementar en el estudiante, qué es lo que yo quiero incrementar en el campo laboral o en la parte educativa.
¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es especificar claramente qué es lo que yo quiero incrementar. ¿Qué conducta o conductas necesito incrementar en él? Segundo, seleccionar reforzadores que se adapten a la persona. Y eso tiene que ver con la pregunta que tú hacías, María Isabel, de cómo nosotros conocemos de la persona y qué le refuerza, qué no le refuerza, cómo son sus creencias. Tenemos que adaptar los reforzadores a la persona, que sean importantes de alguna u otra manera para que podamos incrementar esa conducta. Entonces, ¿cómo yo logro esto? Pues yo logro esto de adaptar los reforzadores a la persona. Yo lo logro con una entrevista, yo lo logro con una observación directa, yo lo logro con un cuestionario en donde la paciente o el paciente o mi hijo o mi hija me van a decir más o menos qué es lo que les gusta, qué es lo que les refuerza y qué es lo que no les refuerza, qué es lo que les gusta o qué es lo que les gusta. Entonces, ahí es muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense que está como un segundo aspecto para poder trabajar el reforzamiento positivo. Y tiene que ver eso que tú planteabas, María Isabel. Como tercer aspecto, seleccionar los reforzadores que estén por encima de lo que la persona está acostumbrada a recibir. Es decir, los reforzadores tienen que ser llamativos, tienen que ser novedosos, tienen que ser importantes e interesantes para el paciente o para nuestro hijo o para el estudiante escolar, ¿sí? No podemos estar utilizando siempre el mismo reforzador porque va a perder de valor, va a perder poder. Entonces, vamos a seleccionar esos reforzadores que realmente van a ser llamativos para el paciente. Como cuarto aspecto es informar a la persona de la contingencia, es decir, la situación que va a vivir. Es decir, mire, si usted hace esto, usted va a obtener esto. Si usted responde de esta manera, la consecuencia es esta. Entonces, allí, en ese lado, lo que nosotros vamos a presentar son, en términos positivos, realmente es en términos positivos, lo que va a pasar con esta conducta y sus consecuencias. Pero no lo vamos a hacer de una manera negativa, es decir, no en términos negativos. Si usted no hace esto, entonces usted no obtiene esto. No. Vamos a expresarlo de una manera positiva. Es decir, mire, si usted logra hacer esto, su consecuencia es esta, su recompensa es esta. No estamos hablando de lo negativo, sino de lo positivo, ¿sí? Como quinto aspecto, y vuelvo y menciono el término de contingencia, tiene que ver con que la conducta sea contingente, es decir, sea seguida con el refuerzo, con el reforzador que emitió la conducta y contingentemente obtenga el reforzador. Es decir, inmediatamente obtenga el reforzador. Si una conducta que queremos que se incremente no tiene reforzador, seguramente va a perder su interés en volverlo a repetir la persona. Por eso es muy importante que la conducta que se emita sea reforzada inmediatamente, luego de la conducta deseada, lógicamente. Entonces tiene que ser contingente e inmediatamente a la conducta deseada. Eso sería como el quinto aspecto en esta guía para manejar o para aplicar ese reforzamiento positivo. Importantísimo que si yo prometo esto, se cumpla. Es decir, que entregar siempre el reforzador. Entregarlo siempre. Fíjense que es importante el punto anterior, el punto número 5, en donde estamos hablando de la entrega inmediata y contingente del reforzador.
pero también es importante cumplirle a la persona, cumplirle. Siempre hay que entregar el reforzador. O si no, también esa conducta esperada empieza a perderse. Luego de que nosotros hemos reforzado la conducta, le voy a expresar o le voy a explicar por qué se le entrega ese reforzador. ¿Ven? Entonces, como la persona ayudó a alguien y se le entregó un reforzador inmediatamente, entonces yo le digo, mira, me encanta mucho la actitud que tú tienes y mira, aquí está tu premio. ¿Sí? Por eso te lo estoy entregando. ¿Sí? En alguna ocasión, en este programa de También Caerás, cogían a alguien, algún ciudadano cualquiera, y le colocaban a un actor de También Caerás a que le pidiera ayuda, y esta persona terminaba ayudándole. Y luego de esa conducta de ayuda, le regalaban un televisor. Entonces le decían, vea, esto lo hacemos porque usted es un buen ciudadano, usted tiene una muy buena conducta de ayuda y por eso lo felicitamos. Entonces se le estresan verbalmente y aparte de eso le dan su premio. ¿Sí? Entonces luego de entregar ese reforzador hay que decir por qué se le está dando, qué conducta fue la que emitió en ese momento. ¿Sí? Como octavo punto, usar los reforzadores sociales es muy importante. Los reforzadores sociales son muy importantes antes de entregar el reforzador. Entonces yo primero expreso verbalmente cómo estoy de contento, lo elogio, la felicito, le sonrío, la abrazo, aplaudo, los reforzadores sociales. Y luego la entrega del reforzador. Y acá también tiene que ver con lo que tú estabas planteando, María Isabel, y es de qué manera yo tengo que enseñarle a la persona a que reconozca también ella las conductas positivas, a que ella reconozca que lo está haciendo bien. En últimas, le estamos enseñando a autoelogiarse, que no siempre sea un reforzador extrínseco, no, que ella misma tenga la capacidad y la habilidad para autorreforzarse, es decir, que se autoelogie. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos a enseñar a la persona a alabarse, a que se alabe a sí mismo. Porque si no hay nadie que la refuerce, entonces, ¿qué va a pasar? Ella tiene que reconocer que lo que ha logrado está bien. Tiene que reconocer que todo ese cambio ha sido significativo y está bien. ¿Sí? Para que se incremente una conducta, para que se mantenga una conducta, es lo que uno normalmente utiliza, es un reforzador continuo o un reforzamiento continuo. ¿Sí? La conducta, reforzador positivo, conducta, reforzador positivo, conducta, reforzador positivo, siempre, todo el tiempo. Pero para que eso cambie, yo puedo emplear también un poco no siempre dárselo inmediatamente en cuanto a que aparezca, sino que lo hago de una manera intermitente. O sea, yo primero tengo que crear la conducta, tengo que reforzar la conducta para que se incremente, pero luego ya lo manejo de una manera intermitente. ¿Sí? Lo manejo de tal manera de que me va a permitir a mí decirle a la persona, claro que sí, te obtuviste un premio, pero te lo voy a dar en 2 días. ¿Sí? Aquí puede ser algo contradictorio cuando hablamos de lo contingente al reforzador, pero lo que pasa es que el reforzador contingente es para que se empiece a incrementar la conducta. Luego de que se ha incrementado la conducta, lo que queremos es mantenerla, entonces lo hacemos con un reforzador intermitente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ok. Es muy interesante, yo se los decía ahorita,
hacer uso de los gráficos, es decir, mostrar a la persona, mira, sentémonos y miremos cómo has mejorado. Mira, aquí estabas tú y esa era la línea base cuando comenzamos el proceso terapéutico y mira tú cómo has mejorado. Mira todo el avance que has tenido. Entonces, se lo estoy mostrando los avances, la evolución que ha tenido la persona, se lo estoy mostrando de una manera gráfica. Y eso le ayuda muchísimo al paciente a ganar confianza, a generar mayor motivación, porque él mismo se está dando cuenta de que sí ha avanzado, de que sí ha logrado el cambio, y esos gráficos le van a ayudar bastante. Y bueno, lógicamente, pues aquí no hay que generar ningún tipo de crítica ni nada por el estilo. Acá es netamente el reforzamiento positivo. Ahora vamos a hablar, permítanme, voy a tratar de conseguir, permítanme un momentito, por favor. Voy a tratar de conseguir un instante, por favor. Es que quiero hablar del reforzamiento negativo, pero quiero explicarles cómo es que podemos entender eso, porque a veces eso confunde. Permítanme un instante, por favor. Ya, permítanme, ya lo estoy buscando. Creo que ya está abriendo el Word. Bueno. Nosotros sabemos de que un estímulo aversivo es algo que molesta, aversivo es algo que incomoda. Entonces, un estímulo aversivo es también conocido con el nombre de reforzador negativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del reforzador positivo es algo que es un estímulo, ¿sí? Que evento, conducta, objeto. En el estímulo aversivo, perdón, en el estímulo positivo lo que hacíamos nosotros es premiar. Acá lo que hacemos nosotros en el estímulo con el reforzamiento negativo, lo que hacemos nosotros es retirar algo o dar algo negativo, ¿sí? Ese reforzamiento negativo consiste en retirar, reducir, prevenir un supuesto estímulo aversivo. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar lo siguiente para poder hablar y entender de lo que es este tema de el reforzamiento negativo. Ya sabemos que el refuerzo positivo, doy un estímulo con la intención de aumentar, es decir, de reforzar una conducta.
¿sí? Entonces, si pretendo aumentarla, tendrá que ser un estímulo agradable para la otra persona, ¿sí? Entonces, si le doy un juguete o un peluche a mi paciente porque ha cumplido la tarea en la sesión, pues entonces es un reforzamiento positivo, porque estoy dando algo. Cuando hablamos nosotros del reforzamiento negativo, le estoy quitando, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta gráfica. Permítame, ya se las comparto para poder entender eso. Nos descansamos en esos 8 minutos que tenemos. Miren esto que es muy importante para entender este tipo de reforzamiento negativo. Esto, aquí hablamos del refuerzo positivo, del refuerzo negativo, hablamos del castigo negativo y del castigo positivo. Tenemos que jugar con lo siguiente. Vamos a dar, que es un refuerzo, perdón, o vamos a quitar, que es algo negativo, ¿sí? Y vamos a dar algo agradable o vamos a dar algo desagradable. Perdón. Entonces, miremos el refuerzo positivo. Le voy a dar algo agradable. Entonces el niño, que muy juiciosamente organizó su habitación, entonces le voy a decir, muy bien hijo, ven, te doy un abrazo, o ven, juegas el juego que tú quieras. ¿Qué le estoy dando? Algo agradable. ¿Ven esta relación? Damos algo agradable, dar algo positivo. Eso sería el refuerzo positivo. Si hablamos nosotros del refuerzo negativo, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos, mira, está en esta línea, quitamos algo desagradable. Como tú hiciste la tarea sin que yo te dijera nada, o como tú te fuiste a cepillar los dientes sin que yo te diga nada, entonces ya no tienes que sacar la basura allá al primer piso, o a la calle, o a la caneca de ese que hay por allí. Entonces ahí le estoy quitando algo desagradable. Pero ¿por qué se da eso que le quito algo desagradable? Porque genera una conducta que yo quiero. Y en este caso es de que asuma responsabilidad por cepillarte los dientes, o por organizar su cuarto, o por saludar de una manera decente. Entonces el reforzador o el refuerzo negativo es quitar algo desagradable. Si mantiene la conducta negativa, pues ese refuerzo desagradable, ese castigo negativo se va a mantener. Como tú sigues siendo grosero, baje la basura, tiene que lavar la loza, vaya, lávela, tiene que cuidar a su hermano, si a usted no le gusta cuidar a su hermano, o traer no sé qué cosas de la tienda. Entonces, como a usted no le gusta eso, pues entonces lo que yo voy a hacer es tener ese refuerzo negativo. Solo va a cambiar cuando el niño deja de comportarse mal. Entonces, le quito algo desagradable, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos del castigo negativo, ¿qué es lo que yo le quito? Le voy a quitar algo agradable. Entonces, el niño se portó grosero, pues entonces ya no lo dejo ir al parque. El niño se portó grosero, entonces le quito la tablet, ¿sí? Le estoy quitando algo agradable. Miren que la función está en quitarle algo agradable, ¿sí? Entonces estaba jugando con sus compañeritos, pero como me dio un puntapié, entonces camino. O sea,
el castigo tiene que ser inmediato también, ¿no? Entonces, camine para la casa. Le estoy quitando algo agradable. Y el castigo positivo, le estoy dando algo desagradable. Acá es lo que se utiliza frecuentemente como la palmada en la cola, como el grito fuerte, ¿sí? O sea, le estoy dando algo desagradable, ¿sí? Digamos que ese sería el castigo. Conducta inadecuada, ¡pum!, inmediatamente el castigo positivo. La palmada en la cola o la chancleta en la cola, pero ahí es algo desagradable, le estoy dando algo desagradable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos voy a retirar esto. ¿Sí entendieron esto, señoritas, caballeros? Profe, no entendí lo del señor. refuerzo negativo. ¿Me puede explicar nuevamente? Qué pena. Pero mira esto, mira que en esta relación que hay acá entre quitar, si estamos hablando del refuerzo negativo que tú no lo comprendiste, aquí lo que yo hago es quitar algo desagradable. El niño venía sacando todas las noches la basura, o todas las mañanas la basura, pero como el niño me ayudó sin que yo le diga nada, el niño me ayudó a hacer algo, entonces le digo, mira, por haber hecho eso, entonces ya no tienes que sacar la basura. ¿Qué le estoy quitando? Algo desagradable. Le quito algo desagradable. Ese sería el refuerzo negativo. Sí, María Isabel, ¿te quieres preguntar? Gracias, profe. Con gusto. Digamos que yo lo entendí más por el lado de quitarnos de la cabeza la idea de que algo es bueno o malo. O sea, porque cuando pensábamos en algo positivo, siempre pensábamos que era algo bueno, pero en este caso, por ejemplo, el castigo positivo puede ser algo, o sea, debe ser algo. Por ejemplo, lo que tú decías, dar una palmada, eso nada de positivo tiene, ¿no? Pero entonces es como quitarnos esa idea. No. Acá la terminología que se utiliza es simplemente el castigo, ¿no? O sea, el castigo es porque se comportó mal, entonces le doy su palmada en la cola. Lógicamente esto, pues se reevalúa con respecto al maltrato físico de los pequeños, claro, pero pues tiene que ver muchísimo cómo yo estoy maltratando realmente. Si es de una manera muy abusiva, muy fuerte, pues lógicamente pues se genera eso como inadecuado. Pero acá lo que yo hago es dar algo desagradable, ¿no? Pues yo no creo que le dé yo a mi hijo algo como que se portó mal, entonces le voy a dar una leche que está cortada, ¿ves? O sea, como que no tendría sentido eso, pero sí algo desagradable sería como que le doy una palmada en la cola, pero no es algo agradable, o sea, se llama positivo, pues porque es un castigo a alguna conducta que la persona emitió. Ya nos va a cortar ya te doy la palabra a Vanessa cuando regresemos, ya nos volvemos a ver, bueno. Voy a dejar de compartir para que nos saque la plataforma y ya volvemos a vernos.